autopista Buenos Aires-La Plata, insisto, 2 kilómetros nada más. ¿Cuál fue el trabajo que hizo la policía? Llegó hasta el lugar a través de las cámaras de seguridad de la autopista Buenos Aires-La Plata, que recién llegaron anoche a las manos de la fiscal, 14 días después. ¿Por qué? Se lo ve a la camioneta amarilla Nissan, porque explican desde la autopista que el trabajo de procesamiento que realizaron, bueno, distintas excusas, sinceramente, que ponen para decir que recién 14 días después llegó las cámaras de seguridad. Lo cierto es que ven pasar a la camioneta muy cerca de aquí. Entonces la fiscal ordena los rastrillajes. La policía empieza a caminar por esta zona, fíjense cómo es el terreno. Empieza a caminar y a las 9:30 de la mañana empiezan a sentir un olor muy nauseabundo. Cuando los efectivos sienten ese olor, dijeron, acá hay algo. Era un olor muy particular. Una fuente policial me decía, a 200 metros ya se sentía ese olor. Siguen caminando estas 2 cuadras que yo les digo y ahí ven al costado de la ruta, a pocos centímetros de la ruta, ven tierra removida. Lo cierto es que la policía junto a los efectivos de la científica removieron la tierra y encontraron este cadáver, Diego. Algunos detalles que hasta el momento no se conocían y los estamos confirmando ahora en exclusiva. El cuerpo estaba envuelto en una sábana. ¿Se acuerdan que nosotros les contábamos de esa sábana que faltaba en la casa? Correcto. Que para los familiares era crucial, era clave? Bueno, con esa misma sábana, el asesino, presumiblemente Abel Casimiro Campos, este hombre que se suicidó, la envolvió, la trajo hasta acá y la enterró completa. En un principio se decía, la enterró, estaba semienterrada. No, estaba enterrado completa, 40 centímetros bajo tierra. Así es como estaba la víctima, el cuerpo de Gisela Solís Calle, Diego. Y otro dato importante, fundamental diría yo, es que la policía, la justicia, está completamente convencida de que Abel Casimiro Campos no realizó este asesinato solo. Que hay gente que lo ayudó, no solo a cometer el crimen, sino también a ocultarlo, que hay gente que declaró en la causa y que dice menos de lo que en realidad sabe. Por eso, en las próximas horas, atención con esto, se vienen procesamientos y muy posiblemente detenciones. Importantísimo esto que está planteando Martín Candalás desde el lugar de los hechos con información exclusiva de último momento que vienen de fuentes de la investigación. Tenemos grandes invitados el día de hoy. Bueno, Fanny y Nuria, como siempre, nos están acompañando estos últimos días. Se incorpora hoy Gaby Levinas también y Daniel Santoro, por supuesto, 2 grandes periodistas de la Argentina. El profesor Daniel Silva, psiquiatra forense, que ha estado con nosotros los últimos días. Y regresó ya, de parte del staff habitual del programa, el profesor Raúl Torre. Profesor Raúl Torre, ustedes saben, experto, perito en este tipo de temas. Continuamos allí en el lugar de los hechos. Martín tiene mucha información. Raúl, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cuál es tu análisis? 13 días desapareció este cuerpo, un cuerpo enterrado por completo, a 40 centímetros de profundidad, no es algo habitual. No, al contrario. ¿Ah, sí? Las sepulturas criminales, lejos de aquello que nos muestran habitualmente Hollywood, son generalmente a muy poca profundidad. A ver, lo hemos dicho en más de una oportunidad. Lo que más incrimina al delincuente no son ni los proyectiles, ni las vainas, ni el ADN, ni las huellas dactilares. Lo que más lo compromete es el cadáver mismo. Y el criminal, inconscientemente, sobre esto después podrá avanzar Dani, que con él lo hemos tratado mucho este tema. Lo que más lo incrimina, insisto, es el cadáver mismo. Y él quiere poner distancia con el cadáver. Eso que nosotros vemos en Hollywood, que alguien cava un pozo de 2,5 metros de profundidad o 3 metros de profundidad, no, eso es la versión cinematográfica. En general, las sepulturas criminales son a muy poca profundidad. El criminal hace una rápida excavación, tapa así nomás, y es por eso que se encuentran. Sí, a mí no me sorprendió al revés. Y generalmente la encuentran, termina desenterrada una mano por un perro. Es que haya tenido tiempo de enterrarla completa, profesor, porque uno entendía hasta ahora que había sido, bueno, un momento de apuro el de este hombre, que ahora sabe la justicia, fue este señor Abel Casimiro, quien era amante de Gisela, quien la habría matado y luego enterrado. Digo, me parece que el hecho de que esté enterrada por completo abona la teoría que planteaba Martín, de un cómplice, de un ayudante en algún punto. Yo sería cuidadoso en este sentido porque fíjate que ha surgido, precisamente hizo un muy buen trabajo periodístico Martín Candalás, que inclusive está publicado en algún medio gráfico también. Sí. Es muy interesante porque podría existir, mejor vamos a hablar en potencial, una subsidiariedad de delito. Puede existir algo que esté relacionado con préstamos de dinero,
con no devolución de esos préstamos, etc. Hay un móvil económico o un posible Podría móvil haber, económico. y entonces en el no medio. necesariamente tiene que ser con el crimen mismo. Mirá, el esquema físico nos plantea 2 o 3 cosas que podemos charlar y analizar entre todos que son bastante interesantes. Número 1, estamos obviamente en una escena de crimen secundaria. Correcto. Pero que rápidamente tiene una conexión con la escena de crimen primaria, que son las sábanas que pertenecen a la casa de la víctima. ¿Qué es lo que utilizó el criminal? ¿Para qué? Para la eliminación de la evidencia forense. El criminal siempre tiende, y discúlpenme lo grosero del término porque estamos hablando de un ser humano, pero a empaquetar el cuerpo para evitar que el cadáver abandone evidencia forense, pelos, cabellos, fluidos, etc. Así que la escena del crimen primaria, indudablemente, es la vivienda de la víctima, de donde provienen estas sábanas. Luego hay otro tema muy interesante que estuvimos hablando con Martín. Se ha instalado en los medios la presencia del veneno. Todavía en este cadáver, si bien presenta en primera instancia, y es lo que ha trascendido, signos que podían corresponder a un estrangulamiento, hay que ser muy cuidadoso porque el estado tanatológico de ese cadáver, el avanzado estado de descomposición, no nos olvidemos que está enterrado a muy poca profundidad, es una zona muy húmeda y ha sido atacado indudablemente por la micro y macrofauna. Correcto. Y a su vez ha avanzado su periodo de descomposición, producto precisamente de estos calores, estos bochornos que estamos viviendo nosotros por aquí por estos días, ¿no? Entonces, se ha instalado de alguna manera que el veneno, al que se le encontró en uno de los bolsillos de él, un veneno para insectos, un órgano clorado u órgano fosforado, venenos que son muy poderosos, provocan la muerte prácticamente de inmediato y cuando se ingestan con grandes sufrimientos, por cierto, en el tubo digestivo, etc., era para matar a la víctima. Nosotros hemos analizado aquí los esquemas físicos de los femicidios durante, creo que meses. Lo hemos compartido entre todos y lamentablemente, dada la altísima litigiosidad que tiene nuestro país, nos ha tocado analizar muchos de estos casos, inclusive algunos emblemáticos, por cierto, ¿verdad? Llegó. Nosotros sabemos que el femicidio o feminicidio siempre viene de una espiral de violencia que va en incremento, violencia que va en aumento, pero que de pronto tiene un estallido que es la precipitación del hecho criminal. Por eso el veneno hablaría de planificación. Nosotros con Daniel, que hemos estado charlando, analizando el perfil del caso, que después me gustaría que lo expresara él, que es médico psiquiatra, pareciera que el veneno podía haber sido un elemento que él pretendió utilizar para sí mismo. Claro. ¿Sí? Interesante este punto. Martín me está llamando al móvil, ahora también tenemos información en todo el panel. Martín. Sí. Sí, Diego, porque les quiero seguir mostrando cómo es el terreno, porque es algo que llamó mucho la atención de los investigadores. Este es el único camino que hay para el lado de Villa Elisa, ¿sí? Esta ruta provincial número 19. En un principio, cuando los efectivos policiales empiezan a sentir este olor, pensaron que el cuerpo podía estar del otro lado. Se los quiero mostrar, porque del otro lado hay un arroyo. Fíjense, inclusive, cómo es este sector, que es todavía más frondosa la vegetación, y del otro lado, ¿sí? Detrás de todas estas plantas, hay un arroyo. Pensaron en un momento ir para el lado de ese arroyo por el olor que sentían. Sin embargo, les llamó la atención saber que no, que estaba del otro lado de la ruta, que es el lugar donde nosotros les estábamos mostrando. Datos con respecto al cuerpo. Estaba muy descompuesto, como decía recién el profesor. Sin embargo, estaba en condiciones de ser reconocido. Por eso la misma familia, la hermana Mariela puntualmente, lo reconoció acá mismo. Datos con respecto a lo que se encontró al cadáver. No tenía ningún orificio de bala, no tenía lesiones compatibles con golpes fuertes, no tenía lesiones compatibles, esto a simple vista, ¿no? Falta la autopsia. Te escuché que no le preguntaste a Perroni en un momento, cuando habló por la causa de muerte, esto que estás planteando, por el estrangulamiento incluso, le preguntaste vos, creía haberte reconocido la voz en ese momento. Sí. Sí, no fue inocente la pregunta, Diego, fue puntual porque la información que tengo yo es que hay signos de ahorcamiento. Se va a ver en la autopsia que comienza ahora a la tarde, pero insisto, la información que tengo yo, fuente de la investigación, me dice que hay signos de ahorcamiento. Por el estado en el cual estaba el cuerpo, y esto también lo hablábamos con el profesor, es difícil que si lo ahorcó con las manos, ¿sí? Si hubo un estrangulamiento con las manos, que se vea a simple vista. Evidentemente, si reconocieron en el estado en que estaba el cuerpo que hay un estrangulamiento, es porque muy probablemente haya usado un lazo o una soga. Claro, exactamente. Correcto. A ver, Nuria.
¿vos querías aportar? Vamos a seguir mientras mostrando el campo. Dale. Hablaba recién, y te agrego mientras él va mostrando desde allí, hablaba de cuántas personas participaron y hablaba de si hubo ahorcamiento o no, y que en principio hay indicios de que eso pudo haber ocurrido. Estamos en condiciones de confirmar que en 1 hora y cuarto exactamente va a estar comenzando la autopsia. Eso va a revelar la forma y cuántas personas participaron, que como decía Martín, probablemente no haya estado solo el hombre. Otra de las cosas que me gustaría saber es si estaba con ropa de calle o si estaba con ropa de cama, porque él llegó después de las 12 de la noche. Nos decían los familiares que ya es la hora en la que ella duerme. ¿Cómo era, Martín? Tenía, por lo que nos pudieron decir, insisto, había muchísima tierra sobre el cuerpo, por supuesto. Una blusa floreada donde había mayoritariamente colores azules y un pantalón que algunas fuentes policiales me decían parecería ser marrón, pero había tanta tierra y había tanta suciedad que es difícil decirlo, pero en principio tenía una blusa floreada, color azul. Sí, ropa de calle, exactamente. Ropa de calle, importante. Daniel. No, bueno, confirmar lo que decía Nuria, que la fiscal del caso Ana Medina va a empezar a las 16 la autopsia, los cadáveres hablan, como dice el profesor, y así que ahí vamos a tener más señales de cómo fue la muerte de Gisela. Pero quería preguntarle a Martín que si el descubrimiento solamente por las cámaras de video de seguridad de la autopsia o contribuyeron llamadas al 911, llamadas anónimas, y también si contribuyeron los cruzamientos de los teléfonos celulares de los acusados. A ver, Martín. Sí, es correcta esa información. Diego, en un principio había surgido que se había llevado acá por un llamado al 911, luego se conoció que fue a través de las cámaras de seguridad que ven, inclusive hay una fotografía que seguramente ahora la vamos a ver, donde se la ve pasando por acá cerca a la camioneta. A mí me dijeron algunas fuentes policiales que a la fiscal hace ya algunos días le dijeron, ¿por qué no se fijan en esta ruta provincial 19 que le dicen Camino Negro? Generalmente hay mucha basura, lo vamos a mostrar, miren lo que es esto. Y no se tomó la decisión de venir a rastrillar en un momento. Se esperó a que estén las cámaras de seguridad, se esperó a que prácticamente no haya dudas de que pasó por acá y realmente caminaron 20 cuadras los efectivos policiales hasta que lo encontraron. Estamos, insisto, a 2 kilómetros del comienzo de la ruta provincial número 19. Y para destacar, por supuesto, el trabajo de los policías a pie, ¿sí? de los efectivos que estuvieron rastrillando. Es el 7º día de rastrillaje que llevan y recién ahora lo pudieron encontrar. Muchas veces se dice que, y pasa, es así, que lo encuentran personas que van caminando y le llaman 911. En este caso fue trabajo pura y exclusivamente de la policía. Fue trabajo de la policía, muy bien. Esa información es importante, era una de las dudas del día. La está despejando acá Martín.